asegurador en la situación en la que vivimos. El moderador es José Manuel Inchausti, vicepresidente de Mapfre CEO, de Mapfre Iberia, de Portugal y de España. Hemos estado charlando unos minutos antes de la ponencia en el café y la verdad es que tienen muchísimas cosas y muy interesantes que contarnos. Le van a acompañar y les voy a ir citando para que por favor entren en este escenario. Ricardo González, por favor un aplauso para ellos. José Antonio Sánchez Herrero y Pilar González de Frutos. Por favor, id acompañándome en el escenario. Ricardo por aquí. Bueno, bienvenidos. Vamos a arrancar con ellos esta segunda parte de la jornada. Pilar, también os pido que vayáis tomando asiento. Y José Manuel, como ya es tradición, antes de sentarte y de arrancar esta mesa redonda, te voy a pedir que nos cuentes un poquito a todos de qué nos vais a hablar, que nos des unos titulares, aunque la mesa redonda ya tiene un título que es que revela muy claramente de lo que os vais a hablar, de esas perspectivas de futuro del mercado. Pero cuéntame un poquito, ¿qué temas vais a tratar? Bueno, gracias Nico y gracias a Global Risk por permitirme ser moderador de esta mesa y felicidades por la organización. Bueno, yo creo que los titulares nos lo tienen que dar los compañeros que están en la mesa, que serán más interesantes que los míos, ¿no? Yo, como introducción, diría que el puesto de gerente de riesgos, que nunca ha sido fácil, en este momento la verdad es que tiene bastante complejidad. Tengo que decir que no os envidio a ninguno la posición, porque ya veníamos encajando todos los temas derivados de sostenibilidad que se ha hablado aquí en otra mesa. En el 2021, como también se ha dicho, pues viene la pandemia trae cambios económicos muy disruptivos, muy relevantes, pero también trae cambios socioculturales, el auge del teletrabajo, la gran dimisión en Estados Unidos y en otros países, y cuando parece que todo se está ordenando, pues viene la invasión de Ucrania por Rusia y lo termina de complicar todo. Se agudizan los fenómenos de inflación, los fenómenos de ruptura de las cadenas de suministro que se ha abordado en la mesa anterior, y todo eso cruzado, todo eso aderezado por los ciberataques que nos están afectando a todos, ¿no? Por una gran preocupación que es en el medio plazo, en el corto plazo es la principal preocupación de los gerentes de riesgos, ¿no? Entonces, bueno, este sería el contexto y poco a poco pues vamos a ir hablando con... Precisamente por ese contexto, José Manuel, es tan interesante compartir información, experiencias y opiniones entre todos por toda esa incertidumbre de la que nos hablas. Así que te pido que tomes asiento y con todos vosotros arrancamos esta mesa redonda. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nico. Bueno, pues una vez hecha la introducción, pues yo creo que pasamos directamente a presentar a los miembros de la mesa. En primer lugar, Pilar González de Frutos. Ella, bueno, estudió en su día, es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma. Voy a resumir mucho los currículums porque si no nos comemos la hora con los currículums. Fue directora general de seguros entre los años 97 y 2003 y desde el 2003 es la jefa, es la presidenta de UNESPA, que es la asociación empresarial de las compañías de seguros. Las compañías de seguros competimos mucho, como sabéis también perfectamente, pero luego nos llevamos muy bien y hacemos muchas cosas juntos y en gran parte pues gracias a Pilar y al equipo magnífico que hay en UNESPA. Entonces, Pilar, muchas gracias por estar con nosotros. El siguiente invitado es José Antonio Sánchez, que estudió Económicas en la Universidad Complutense de Madrid, que también voy a resumir mucho su currículum porque es muy conocido en el sector de seguros. Fue socio de Management Solutions desde el 2003 al 2006 y desde el 2006 es el director general de ICEA. ICEA, a su vez, es otra institución colaborativa entre todas las compañías de seguros, que es básicamente pues, nuestra rama de investigación y de formación que dirige muy bien José Antonio con un equipo excelente también. Y nuestro tercer invitado es Ricardo González García, que es director de análisis y regulación sectorial en Mapfre Economics. Pertenece al staff de Mapfre, ese instituto que tiene Mapfre de estudios que hace tan buenos trabajos, esto desde el 2016, si veo bien, y es también miembro del Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros. Entonces, bueno, son tres invitados de lujo que yo creo que vamos a disfrutar con sus intervenciones. Tengo que decir que, para ser un poquito más ágil,
No voy a hacer la misma pregunta para los tres, voy a ir diciéndole a cada persona que responda a una pregunta, pero por favor, sentiros muy libres, esto es un coloquio y llegamos hasta donde lleguemos. La primera pregunta es para Pilar y es casi inevitable. El año 20 y el 21 pues, fueron muy determinantes, estuvo muy influidos por la pandemia. Yo te quería preguntar, Pilar, ¿cómo se ha comportado el seguro durante la pandemia? ¿Tú crees que hemos dado la talla? Muchísimas gracias, José Manuel. Y aunque sé que el tiempo es apremiante y es limitado, discúlpame que comience tomándome solo unos segundos para agradecer al Grupo Mapfre y a Global Risks en concreto la invitación que me cursáis para compartir esta mañana con vosotros. Un auténtico placer y aunque no he podido seguir todo de los comentarios que he estado escuchando, pues muchas felicidades por el éxito de nuevo de esta convocatoria. Mira, José Manuel, el sector asegurador no solo ha dado la talla. Yo creo, sinceramente, que el comportamiento como industria durante la pandemia ha sido más que notable. El sector, es verdad que, como creo que le pasaba a todos los sectores de la economía, no tenía previsto en sus planes de contingencias una situación como la que efectivamente se produjo, pero sí teníamos hecha una buena parte del trabajo. Había habido muchos programas, mucha inversión en dotarnos de instrumentos que permitieran que finalmente hiciéramos una adaptación de nuestra gestión a una gestión telemática y en un periodo de tiempo extremadamente corto y sin especiales incidencias que reportar. A mí esto me parece que muchas otras industrias también fueron capaces de hacerlo, pero ello no debe impedir el que lo reconozcamos como un gran valor por parte de la industria aseguradora española. Pasados las primeras semanas en las que he de compartir con el auditorio que, dadas las características que tiene el seguro español, que ha transformado el modelo de negocio indemnizatorio en una buena parte prestador directo de servicios, sobre todo para aquellas áreas de negocio que tienen mayor impacto social, que afectan más a las familias, pues naturalmente los primeros días tuvimos que superar infinidad de problemas operativos que nos afectaban a las posibilidades de reparación y atención a las incidencias en los hogares, un momento además en el que el hogar estaba siendo sometido a un uso mucho mayor que el habitual y donde si tradicionalmente un problema en el hogar a todos nos molesta, en esas circunstancias era ya un auténtico dolor de cabeza, ¿no? Bueno, fuimos en muy pocos días también siendo capaces de estabilizar la provisión de servicios y lo fuimos en la medida en que los clientes efectivamente lo aceptaban, porque también esto tuvimos que superarlo, el miedo que como ciudadanos teníamos a que en nuestros domicilios entrasen personas extrañas en un momento en el que sentíamos bastante miedo, un miedo bastante racional y razonable, ¿no? ¿Qué deciros de la adaptación en la prestación de servicios del seguro de salud que tomó esta oportunidad para hacer un desarrollo muy acelerado en telemedicina? No estaba empezando la inversión en ese terreno, pero desde luego sí la puesta en práctica se aceleró muchísimo y lo mismo os podría contar de otras áreas de negocio que tuvieron problemas efectivamente operativos. El sector asegurador apostó, si me permitís, en este terreno por dos actividades especialmente impactantes en la sociedad. La primera fue el tomar la decisión de no negar la asistencia y la cobertura a buena parte de los asegurados
pese a que la pandemia estaba excluida de los contratos, y esa fue una apuesta que naturalmente, empezando por el ramo de salud y continuando pues hasta por el ramo de vida, decesos, etcétera, creo que la sociedad ha reconocido y debemos además seguir haciendo conscientes a los ciudadanos de lo que eso significó, que en buena parte era lanzarse a la piscina sin saber cuánto agua había en el fondo, porque no teníamos información suficiente para garantizarnos cuál era el riesgo que estábamos asumiendo con esas decisiones. Os recuerdo que la única información que teníamos europea procedía de Italia, que nos llevaban una ventaja de un par de semanas, y el resto era información procedente de China, que creo que a estas alturas no tengo que calificar cuál es el grado de certeza que de ella podemos obtener. La segunda gran apuesta fue hacer todo lo posible para que la mayor red de prestación de servicios que existe en este país, que es la red de prestación de servicios aseguradora, se mantuviera y fuéramos capaces, cuando esa situación inicial se superara, de seguir prestando la misma calidad de servicio que ha venido siendo tradicional en el sector asegurador. Eso implicó el apostar porque los proveedores de servicios fuesen capaces de sobrevivir, y cada entidad, en la medida de sus modelos de negocio, sus áreas de interés, etcétera, puso en marcha medidas concretas, desde anticipación de facturación, ayuda económica, a proveedores de servicios, pero también a distribuidores e incluso a los clientes, que se les permitió una fractura de los precios de la cobertura, con una periodificación lo suficientemente flexible como para no poner a nadie en una situación comprometida si esta no era efectivamente la deseada. Por tanto, la verdad es que como industria creo que una reacción muy notable, y además a esto, y le dedicaré menos de un minuto, hicimos una actuación colectiva poniendo en marcha un fondo de 38 millones de euros con el que, como sector, participando 107 compañías de seguros en la financiación de ese fondo, proveímos de una cobertura de indemnización para caso de muerte u hospitalización a todo el personal que trabajaba en sanidad pública o privada y en residencias sociales para mayores o para discapacitados. Con lo que nos sobró, hemos desarrollado un programa de donaciones en dos áreas: área de investigación, contribuyendo a una investigación concreta en relación con el COVID, y un desarrollo también de ayudas a colectivos sociales que, si eran vulnerables antes de la pandemia, después lo han sido mucho más. Y yo creo que todo ello efectivamente demuestra ese compromiso social que como industria tenemos. Muy bien, muchas gracias, Pilar. Yo creo que has explicado perfectamente. La siguiente pregunta es para José Antonio. De la introducción que yo he hecho al principio, aunque vamos a ir tocando luego los temas, pero de manera general, ¿cómo se está transformando el sector seguros para todos estos retos? ¿Para dónde vamos? Muy bien. Lo primero decir que, aparte del agradecimiento a Mapfre, por supuesto, que yo creo que vamos en la buena dirección. Y un ejemplo más allá de lo que ha comentado Pilar es que hemos sido capaces durante estos 2 años, y si comparamos 2021 frente al año prepandemia, de mantener las constantes vitales del sector, tanto desde el punto de vista de rentabilidad como, lo que es más importante, solvencia. Adicionalmente, aunque con heterogeneidad en las distintas líneas de negocio, hemos digamos, caído menos que la economía, e incluso el conjunto de las líneas de no vida han sido capaces de crecer en estos 2 años comparativamente. Decir que este sector yo creo que ha demostrado muchas veces que es un sector que gestiona muy bien, y por eso pues
durante todas las crisis que hemos superado, y desde el 2008 han pasado muchas cosas, deciros que el sector siempre se ha mantenido una solvencia a prueba de bomba. Incluso la rentabilidad desde el 2008 del ROE nunca ha bajado del 10,5%, y yo creo que eso dice mucho de los aspectos de gestión. Pero para mí lo más importante a destacar de cara a futuro es que la pandemia ha reforzado algo que ya sabíamos, y es el rol y la ventana de oportunidad del sector a futuro. La gente, yo creo que durante la pandemia se ha dado cuenta de lo importante que tener un determinado seguro, y yo no tengo ninguna duda sobre el potencial creciente de la demanda aseguradora. Básicamente porque vamos en general a una sociedad con un mayor nivel de incertidumbre, de mayor desigualdad, con lo cual el apetito por estar asegurado va a crecer. Y adicionalmente en este país tenemos un reto conjunto como sociedad, que es el envejecimiento de la población, y ahí van a demandar también soluciones aseguradoras en el plano no solo de la cobertura del ahorro después de la jubilación, sino también en el ámbito de la salud, que seguramente solo con los medios públicos no va a ser posible financiar. Adicionalmente a todo esto, somos una industria que no hemos sufrido un proceso disruptivo todavía severo, como ha pasado en otras, y que vamos a tener tiempo, por así decirlo, de irnos acomodando. Tenemos bastantes barreras de entrada. Una es una legislación bastante exigente, que si bien nos lleva de cabeza a todos, pero es verdad que también impide la entrada de algún otro modelo de negocio más disruptivo, pero todo esto llegará. Pero bueno, si estamos en una buena posición, tenemos una ventana de oportunidad interesante y tenemos tiempo para acomodarnos, digamos que estamos en la mejor de las situaciones para afrontar el futuro. ¿Retos por delante? Pues tenemos muchos retos por delante. Dicho esto, nosotros también tenemos determinadas coyunturas en el sector que pueden suponer unas ciertas debilidades a medio y largo plazo que habrá que comentar. Y luego decir también que vamos a una situación en general donde la velocidad del cambio es muy grande, y por tanto tenemos que transformar, yo creo, no solo nuestras organizaciones y nuestro modelo de negocio para poder superar estos retos y aprovechar todas estas oportunidades. En definitiva, nosotros vamos a una nueva realidad y vamos a un nuevo escenario competitivo a los que nos tendremos que adaptar para que este modelo de negocio que tenemos ahora y que nos ha traído hasta aquí pueda seguir llevándonos de forma positiva a lo largo del tiempo. Si quieres, luego más adelante podemos profundizar. Sí, lo vamos tocando. Fenomenal, muchas gracias. Ricardo, ahora nos vamos a las empresas. Nos vamos a las empresas, especialmente a las medianas y grandes empresas. Todos estos riesgos, las incertidumbres, las paralizaciones por factores ajenos, en principio, a riesgos asegurables, la ruptura de cadena de suministro, todo esto, ¿cómo veis vosotros desde Mapfre Economics que se está reaccionando a todos estos retos? ¿Se transfiere, se asume, se mitiga? ¿Qué es lo que se está viendo? Bueno, pues en principio las empresas, tanto las grandes como las pequeñas, lo que tienden siempre es a proteger sus márgenes, ¿no? No quieren sorpresas en sus cuentas de resultados. Entonces, siempre la idea es gestionar esos riesgos. Si los pueden gestionar internamente porque tienen capacidad y medios suficientes para hacerlo, pues lo hacen. Y si no, pues siempre buscan coberturas externas, si las hay, y siempre, si las hay, a un precio razonable. Y eso hasta ahora. Y luego, con todo lo que está pasando, lo que sí que estamos observando es un incremento de la demanda de coberturas por parte de las empresas y también un endurecimiento del mercado, ¿no? un aumento de los precios. Y solo por poner un ejemplo, en los 5 primeros meses de este año, comparados con el nivel de primas prepandemia de 2019, los multirriesgos industriales han incrementado un 25,3%, ¿no? Y luego los riesgos industriales, al margen de los multirriesgos, las primas han incrementado un 63,4% y la responsabilidad civil, por ejemplo, 16,5%. Es decir, todo esto ha estimulado mucho la búsqueda de cobertura por parte de las empresas. Muy bien, fenomenal. Muchas gracias. Bueno, pues volvemos otra vez a Pilar y bueno, es un tema que se habla ahora mucho, que es la colaboración pública-privada, que ahora todo el mundo habla de esto, ¿no? Se puede, pregunto aquí en España que tenemos el consorcio, si la
fórmula del consorcio la ves que se puede extender a otros riesgos, a riesgos nuevos. Tú que estás ahí en todo lo que se cocina en Europa, ¿hay alguna iniciativa europea que tengamos que estar consciente de ella? Y bueno, en líneas generales, si nos puedes decir el papel que tiene que jugar o que no tiene que jugar la Administración en todo esto. Es evidente que los riesgos no solo están creciendo en número, están aflorando riesgos inopinados que en algún momento nunca jamás habríamos imaginado que íbamos a estar en esa situación, y aquellos que ya eran conocidos en muchos casos están ganando en frecuencia y en intensidad de daños. Y todo esto lo que está generando son auténticos retos de cobertura y gaps que se están produciendo en muchísimas jurisdicciones. Probablemente nuestro mercado es uno de los mercados que mejor tiene resueltas muchas de estas cosas, en la medida en que tenemos, yo creo que al menos dos modelos que están muy perfeccionados en este ámbito de la colaboración público-privada y que funcionan y nos ayudan mucho a estabilizar nuestros mercados, nuestro mercado, a poder otorgar protección y en algunos casos a colaborar con políticas públicas. Uno de ellos es el consorcio por la cobertura de catástrofes. No cubre todas, pero sí unas cuantas, y ahora volveré sobre este tema. Y el otro es el modelo de cobertura de los seguros agrarios en nuestro país, que basado efectivamente en esta colaboración público-privada, permite al sector asegurador poner toda su estructura a disposición de una política pública como es la política agraria, la política de fijación de población al territorio, y hacerlo con una estructura interinstitucional extremadamente rica. Ahí están mezclados diferentes ministerios, administración central y administraciones territoriales, autonómicas, participación institucional de los aseguradores, pero también de los asegurados, vía cooperativas, asociaciones, etcétera. Yo creo que es un modelo muy, muy exportable y, desde luego, envidiado por muchos otros países. Estamos en este momento contemplando cómo a nivel internacional se ha abierto un debate en el seno de la Federación Global de Instituciones Aseguradoras, GIFIA, sobre cómo identificar estos gaps de cobertura y plantear qué modelos de solución a esos gaps se podrían proponer. Y absolutamente en todas partes se toma como principio la necesidad de la colaboración público-privada para poder empezar a trabajar en coberturas de los GAP. Para algunos riesgos no hay capacidad, pero no es que no haya capacidad aseguradora, es que no hay capacidad financiera. O sea, la pandemia se ha llevado por delante, ¿cuánto? El 10% del PIB mundial. No hay capacidad en el sector financiero internacional para poder garantizar un riesgo como ese, pero este mismo análisis se podría hacer de muchos otros. En los primeros meses de la pandemia, efectivamente se generó una cierta preocupación por parte de las instituciones europeas, bajando ya a un nivel más próximo, territorial, sobre ¿qué respuesta se podría dar para el futuro ante una situación como esta? Los primeros análisis técnicos convencieron a los políticos de que efectivamente no era factible y desde luego no lo era a corto plazo, y como las necesidades más inmediatas son muchas, se abandonó. No existe en este momento una iniciativa regulatoria a la que nos podamos enganchar. Pero insisto, a nivel nacional tenemos soluciones y creo que es el momento,
oportuno para analizar si estas soluciones y en concreto la cobertura de consorcio puede evolucionar de alguna manera a la vista de cómo están evolucionando esta frecuencia e intensidad de fenómenos derivados del cambio climático a la que hace un momento me refería. Y además yo creo que nuevos riesgos como el cibernético podemos otorgar ciertas coberturas, pero una cobertura total del riesgo cibernético que ni siquiera sabemos en este momento valorar hasta dónde llegaría, no sería posible sin esa participación público-privada. Me parece que nos has dado una gran noticia aquí para los gerentes de riesgos, pero las cosas son como son. Bueno, vamos a cambiar ahí un poco de tema, José Antonio, y bueno, y te voy a preguntar por alguien que siempre tenemos que tener presente todos, que es el cliente, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con el cliente? ¿Cómo está evolucionando esa mentalidad del cliente y qué impacto crees tú que va a tener sobre el sector? Bueno, el impacto sobre nuestro sector y sobre cualquier sector es muy grande. Yo lo que diría es que se ha desplazado el poder que antiguamente tenían las empresas al cliente, ¿no? Ahora el cliente es el que tiene la sartén por el mango porque bueno, tiene toda la información, tiene múltiples oportunidades de trabajar con una empresa o con otro. En definitiva, el cliente tiene el poder. Pero aparte la pandemia lo que ha producido es que yo creo que ha habido un cambio radical en la conducta del cliente, se ha acelerado y el cliente ha mudado, pero ha mudado en todas las edades. Hemos podido ver en la pandemia los abuelos, cómo se conectaban con los nietos y demás, y vamos a un entorno cada vez que el cliente poco a poco será más digital. Es verdad que en el sector asegurador esto es más lento que en otros sectores, pero a eso llegará. Por tanto, una primera conclusión desde mi punto de vista es que a futuro la diferencia no va a estar tanto en la venta, es decir, no va a ser tan importante por qué canal entre el cliente entrará por el canal que quiera y nosotros le tenemos que ofrecer multitud de canales. Para mí la gran diferenciación vendrá en el asesoramiento previo a la venta y sobre todo en la postventa. Adicionalmente a todo esto hay que tener en cuenta que por ahí hay nuevos competidores que tienen unos modelos de negocio muy disruptivos y que van a hacer también que la ventaja competitiva que tradicionalmente estaba en tener producto o en tener tamaño se desplace al dato y al conocimiento del cliente. En definitiva, que nosotros lo que tenemos que tener es una estrategia de orientación al cliente y el cliente lo que quiere cada vez es un servicio más personalizado. Por tanto, tenemos que ser capaz de conocer al cliente. Y el problema es que en los clientes hay muchas generaciones que cada uno tiene bueno, pues deseos distintos y que incluso una misma persona a lo largo del día puede ser en algún momento un cliente low cost para determinadas cuestiones y un cliente premium para otras. Lo importante que yo sea low cost o premium es la importancia que para mí en mi vida, en mi renta, esté consumir un determinado producto. Por tanto, un gran reto que tenemos que tener en el sector asegurador es hacer nuestro producto algo que se compre y no que solo se venda. Y para eso pues tenemos que replantearnos todos, tenemos que replantearnos el itinerario del cliente y pensar como el cliente. Y el cliente de hoy en día ya no se conforma con una determinada satisfacción. Los niveles de satisfacción del cliente son bastante altos. En el sector seguros yo creo que damos una buena calidad del servicio, pero el cliente lo que quiere es una experiencia única. Y ahí yo creo que también tenemos un gran reto y tenemos que pasar digamos, de una industria que da respuesta en momentos muy complicados a ser una industria que suponga una generación de experiencia para el cliente. Y ahí yo creo que tenemos que apelar al sentido, es decir, nosotros en muchas ocasiones, sobre todo en el pasado, teníamos una venta más técnica y yo lo que creo que lo que hay que convencer a la gente que tener un seguro primero es importante para su vida y después ya le contaremos todas estas cuestiones, con lo cual el reto es mayúsculo. A eso lo añadiría que yo creo que a futuro la guerra no va a estar en las industrias, sino la guerra va a ser en posicionarse dentro de un determinado ecosistema. Y ahí vamos a tener que competir con otro tipo de industrias que también querrán, lógicamente, meterse en nuestro cachito. Y yo creo que eso nos va a obligar al sector a varias cosas. Primero,
Creo que tenemos que intentar desarrollar coberturas que ahora son pujantes para cambiar el mix de algunos productos que hoy por hoy tienen mucho peso y con las tendencias perderán peso. Creo que tenemos que elevar nuestra promesa. Nuestra promesa es cuando tú tienes un problema y estaré y te lo voy a solucionar. La promesa es tú me pagas y sobre todo estaré cuando tengas un problema, pero desde luego lo que voy a intentar es que ese problema no lo tengas. Y eso supone que por encima de la cobertura puramente aseguradora tendré que construir una serie de servicios que en muchos casos nos darán incluso empresas que no son de nuestra industria. Con lo cual tenemos también que cambiar un poco la forma de pensar y pasar de una estrategia competitiva, que hay que seguir teniéndole, a una estrategia colaborativa. Yo creo que esos son los principales impactos. Muy bien, muy bien. Tenemos un reto enorme por delante. Bueno, vamos a un tema que, si no recuerdo mal, es ahora mismo el que está en primer lugar de las preocupaciones de los gerentes de riesgos, ¿no? Que es el tema del ciberriesgo. Lo ha mencionado de pasada Pilar y bueno, yo quería saber, Ricardo, cuál es un poco la evolución de esto, cómo lo estáis viendo y cuál es la problemática y cuál es la futura o la posible evolución. Bueno, pues la semana pasada tuve la ocasión de acudir a un seminario global de la AIAIS, que es la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros. Y bueno, allí se juntan supervisores pues, de Estados Unidos, de Reino Unido, de la Unión Europea, también de Japón. Y la verdad es que el primer riesgo que pusieron sobre la mesa, se habló mucho también de inflación y de endurecimiento de política monetaria, porque eso está muy al día, pero el primer riesgo que pusieron sobre la mesa son los ciberriesgos. Y en su doble vertiente, ¿no? El ciberriesgo entendido como un riesgo operativo para las propias compañías de seguros y luego la cobertura de ese riesgo por parte de las compañías. Y es interesante porque dieron algún dato, ¿no? Cuantificaron que ahora mismo la cobertura, las primas de seguros que cubren ciberriesgos a nivel mundial podrían estar en torno a los 100.000 millones de dólares, ¿vale? Que parece una cifra enorme, pero que si se compara con los 6,4 billones con B de dólares de lo que representan las primas mundiales, pues está en torno a un 1,5%. Es decir, hay un gap de cobertura, una brecha de cobertura muy grande. Y entre los retos que ponían de manifiesto allí eran, en primer lugar, lo que se ha complicado, ¿no? El nivel de sofisticación que han alcanzado los ataques por parte de los hackers, ¿no? Y por otro lado, la frecuencia también se ha incrementado muchísimo y sobre todo la falta de datos, ¿no? La falta de datos suficientes para poder hacer una buena tarificación, para poder construir modelos robustos que intenten modelizar por dónde pueden ir los ataques más graves, como los ataques terroristas o la ciberguerra. Y ahí hay que hacer un gran esfuerzo, ¿no? Un gran esfuerzo de colaboración público-privada, porque son los supervisores los que reciben mucha información, porque las compañías aseguradoras están obligadas a suministrársela. Pero también empiezan a surgir otras iniciativas también privadas. La Lloyd's de Londres comentó que estaba intentando pues, montar un grupo para poder compartir ese tipo de información. Pero sí dicen que el mercado, a pesar de todas estas dificultades, tiene una tendencia a ir creciendo y muchas veces acompañado de servicios accesorios, ¿no? Ex ante, antes de sufrir un ataque por parte de las compañías, revisar un poco cómo tienen los sistemas, hacer test de penetración, a ver si pues, responden bien esos sistemas y sobre todo la asistencia posterior, ¿no? Cuando ha sufrido un ataque, ¿qué hacer? Pues es importante y hay compañías que están intentando pues, además de indemnizar, pues prestar ese tipo de servicios. Muy bien, muchas gracias. Tenemos un reto, evidentemente, ¿no? Pilar, voy a saltar de tema. Ha habido una mesa de sostenibilidad que ha tratado el tema en profundidad, pero yo lo quería conectar con el tema de la sobreregulación, que es otra preocupación de los gerentes de riesgos, y te quería preguntar un poco a dónde ves tú que va
el regulador en estos temas de sostenibilidad. Y una pregunta concreta, si tú crees que veremos un rating, ¿estarán empresas de rating calificándonos en sostenibilidad igual que lo hacen en los parámetros financieros? Bueno, ojalá lo tuviéramos, ojalá no tuviéramos que pagar por esos ratings las cantidades que hemos tenido que estar pagando por otras calificaciones, ¿no? Vamos a ver, si me permitís, primero un comentario de carácter general. Yo creo que si hay un sector donde la sostenibilidad tiene sentido es en el sector asegurador, porque lo llevamos en el ADN. Enganchando con lo que estaba comentando Ricardo en relación con la cobertura cibernética, de riesgo cibernético, me recordaba que cada vez que surge un riesgo nuevo se vuelve otra vez a desplegar las capacidades del sector asegurador como recomendador y gestor de medidas de prevención, con la trascendencia que esto tiene no solo en evitación de daños, sino también de concienciación general en la población. Es decir, este auditorio está preocupado y perfectamente consciente de cuáles son los impactos que puede tener un riesgo cibernético, pero nuestro tejido empresarial en nuestro país está compuesto por fundamentalmente pequeñas y medianas empresas en las que probablemente ese nivel de conciencia no es ni mucho menos equiparable, ¿no? Esa divulgación de medidas de prevención y de concienciación creo que es esencial y además nos irá permitiendo dotarnos de cada vez mayor volumen de datos que nos permita ir ajustando el precio justo de una cobertura que necesariamente por razones de nuestro compromiso con los clientes inicialmente no podemos valorar locamente, ¿no? Tenemos a nuestras normas de supervisión exigiéndonos que siempre tengamos claro cuál es el riesgo máximo que vamos a poder asumir. Todo ello, por tanto, me parece que desde el punto de vista de cuál es el rol que el seguro tiene que jugar en estos momentos de transición hacia una sociedad más justa, con menores impactos en el medio ambiente, con mayor nivel ético de gestión de los riesgos, está en nuestro ADN. Lo hemos hecho siempre, aunque entonces se llamara de otra manera. Entrando en la pregunta concreta que me hacías, las iniciativas en el ámbito europeo regulatorias en materia de sostenibilidad son enormes. Recordad que este es un capítulo que formó parte de los principales objetivos de la Comisión Europea de la señora von der Leyen. Por tanto, han desplegado muchísimas iniciativas. Como ocurre en la Unión Europea, ya sabéis que los primeros productos regulatorios son suficientemente abiertos como para que su aplicación directa no nos deje del todo conformes, porque no tenemos puertos seguros, y el desarrollo ya más concreto del segundo y el tercer nivel queda comprometido siempre a unos periodos de tiempo que los reguladores incumplen. Y por medio, en cambio, establecen unas fechas de aplicación efectiva para los destinatarios de la norma que no se nos relajan. ¿Cómo estamos en este momento? Una cascada de obligaciones, algunas las conocéis perfectamente, como las obligaciones de divulgación, que estamos obligados a cumplirlas y las hemos cumplido sin tener una norma de concreción de si lo que estamos haciendo es exactamente lo que deberíamos o no. Nos piden, eso sí, la mejor voluntad en el cumplimiento sin arriesgar, por lo menos yo no lo he oído, que su grado de vigilancia por parte de la supervisión vaya a ser menos estricto. Total, ahí estamos con una taxonomía que la verde ha avanzado un poquito, la social no se sabe nada de ella y de gobernanza tampoco. La concreción de qué se entiende por activos verdes
cómo podemos efectivamente incorporar la sostenibilidad en nuestro cálculo propio de requerimiento de solvencia está también sin desarrollar y la verdad no es algo que nos ocurra por primera vez. Llevamos reclamando esto infinidad de veces. Estamos dispuestos al cumplimiento, pero dennos las capacidades suficientes para poderlo hacer en plazo y hacerlo bien. Y no está tampoco claro que se estén siguiendo principios de proporcionalidad. No es, yo creo, razonable pedir la misma cantidad de información con el mismo desglose a cualquier operador económico con independencia de cuál sea el tipo de negocio que gestiona, cómo lo hace, etc. Y esa proporcionalidad no es habitual que la veamos en las normas. Y bueno, voy a dejar ahí el rosario de reclamaciones porque tengo unas pocas más. Bueno, las cosas de Palacio van despacio, ya lo sabemos que... José Antonio, vuelvo a cambiar de tema totalmente y quiero hablar 2 minutos, 3 minutos de talento, ¿no? En esta guerra global del talento que se ha recrudecido, además, después de la pandemia, donde la gente ha cambiado, algunas personas han cambiado un poco sus prioridades. ¿Cuál es la especificidad del sector seguros? O sea, ¿cómo hacemos en el sector seguros, que en principio no es el sector más glamuroso? Nadie en la universidad, normalmente si haces una encuesta ¿dónde quieres trabajar?, pocos te dicen que quieren trabajar en una compañía de seguros, ¿no? Y sin embargo, pues damos carreras profesionales estupendas. ¿Qué podemos hacer ahí un poco para ganar o no perder por goleada esa guerra del talento? Pues en principio vendernos mejor, para empezar, porque yo creo que tenemos una gran realidad, pero a veces la percepción que se tiene de nosotros no es la más justa y yo creo que a veces somos parte también del problema. Hay que venderse mejor, porque es verdad que cuando la gente luego entra en la industria aseguradora está de por vida, por algo será, porque esto es interesante. Efectivamente, uno de los grandes retos es la captación y gestión del talento. Yo creo que en el nuevo entorno y en el nuevo entorno competitivo lo que necesitamos son culturas organizativas distintas. Yo creo que necesitamos al final organizaciones que sean mucho más ágiles. Yo creo que la velocidad va a ser un factor de producción y los que triunfen, desde luego, van a ser los que mejor capacidad de adaptación tengan. Por tanto, nuestros organigramas tienen que ser menos jerárquicos y que el nivel de toma de decisiones cada vez baje más al empleado. Y, desde luego, tenemos que intentar tener una cierta cultura de innovación, es decir, donde la gente no tenga miedo al fracaso, porque si hay algo que, lógicamente, nos va a conducir al fracaso si no cambiamos nuestro modelo de negocio. Dicho eso, yo creo que también los que lideramos organizaciones tenemos también que cambiar nuestro estilo de liderazgo. Yo creo que tenemos que convertir a los de abajo en líderes para que esto también vaya. Yo creo que solo hay 2 tipos de empleados en una organización, el que da servicio y el que ayuda a darlo, y si no, no tiene sitio en la organización. Y yo creo que el talento de ahí fuera, en algunas ocasiones, algunos skills que no tiene la industria, es muy caro y hay que intentar hacerse con ello. Estamos cada vez incorporando gente, digamos, que vienen de otros entornos, y eso lo que nos va a también condicionar es a cambiar nuestro estilo de seguimiento y demás. Es decir, yo creo que hoy por hoy se pueden remunerar 8 horas de trabajo, pero no el compromiso de una persona. Y yo creo que las nuevas generaciones, más allá del sueldo, obviamente, que también motiva, lo que buscan es un proyecto y lo que buscan son organizaciones donde, digamos, que dé sentido a su vida. Y yo creo que en eso tenemos mucho por hacer en el sector. Es un sector que tocamos muchos palos, es un sector que hace temas de inteligencia artificial y demás, y creo que lo debemos de comunicar correctamente y tenemos que cambiar un poco el chip de gestión, de seguimiento, de remuneración, porque este tipo de nuevas generaciones busca otra serie de cuestiones. Muy bien, muchas gracias. Bueno, como veo que nos quedan 5 minutos y yo quiero ser puntual, voy a pasar a la última pregunta, que es una pregunta abierta para todos, ¿no? Estamos aquí con gerentes de riesgos ilustres de las empresas más importantes. Yo quería también aprovechar que estáis aquí los 3 para que le dierais algún consejo. ¿Qué consejo le daríais vosotros a un gerente de riesgos? Ricardo, si quieres empezar tú. Bueno, pues yo por mi parte aconsejaría gestionar siempre los riesgos. Si se puede hacer internamente, pues, y tienes capacidad para hacerlo, pues tanto mejor.
Si no, buscar siempre una cobertura externa si tiene un coste razonable y si existe. Y si no, pues la única alternativa que tienen los gerentes de riesgos en este caso pues es diversificar, que es la única manera con la cual te puedes proteger contra los riesgos no cubiertos. Muchas gracias, José. Bueno, yo lo que creo, y es fundamental hoy en día, que centréis vuestra estrategia en aquello que sois buenos. Es decir, yo creo que hoy en día uno tiene que elegir, tiene que priorizar en qué quiero ser bueno, pero a la vez tengo unos clientes que me piden un servicio global, con lo cual en aquello que no sea mi core business lo que tengo que intentar es colaborar. Y yo creo que hoy por hoy los temas cada vez son más complejos, todo va más rápido y yo creo que es un error tratar de hacer todo por nosotros mismos, con lo cual como gerentes de riesgos yo os recomendaría que os asesorarais y que tuvierais una buena compañía y desde luego el sector asegurador puede ser un buen partner para ello, ¿no? O sea que os animo a ello. Muy bien. Pilar, acabas tú. Bueno, vaya por delante que me da muchísimo apuro a estos expertos darles ningún consejo yo, pero creo que con el panorama que hemos estado viendo a lo largo de la mañana, con tantos riesgos emergentes, tan volátiles, yo creo que tenemos que permanecer muy alertas sobre nuestro mapa de riesgos, estar en permanente observación, una observación activa y con la suficiente flexibilidad como para readaptar ese mapa de riesgos, porque probablemente cada vez que uno nuevo aparezca nos estará modificando, moviendo, ¿no?, la foto, al menos proporcionalmente, de los impactos que nos podrían representar otros, ¿no?, que ya teníamos identificados. Y claro está, en esa tarea alerta, y como decía José Antonio, uno es más experto en unas cosas que en otras, pues recordarles que el sector asegurador lleva toda la vida gestionando riesgos, toda la vida adaptándose a las coberturas de los riesgos nuevos que aparecen y que donde haya un riesgo allí vamos a estar. Muchas gracias. Bueno, yo me he apuntado aquí 4 cositas porque habéis dado muchos titulares. Yo creo que ha sido rápido, pero ha sido también muy interesante. He apuntado que el seguro se ha comportado más que bien, más que notable durante la pandemia, que tenemos que transformar nuestros modelos de negocio, aunque tenemos un nivel de disrupción un poquito menor, que tenemos déficits y gaps de coberturas donde los modelos de colaboración público-privada podrían ayudar, aunque de momento no parece que haya grandes señales de esto, que el poder de las empresas se ha trasladado de las empresas al cliente y que también se ha trasladado un poco de la cobertura, se está trasladando de la cobertura a los servicios. Ricardo pues, nos ha dado las magnitudes, esos 100.000 millones de ciberriesgo cubierto, que es un gap claramente que tenemos en el sector asegurador con respecto a la demanda, que el sector seguros lleva la sostenibilidad en el ADN y, por último, me he apuntado que necesitamos culturas organizativas diferentes. Con esto termino y espero muchísimas gracias otra vez a los ponentes, creo que ha sido muy interesante y muchas gracias otra vez a Mapfre Global Risk por la organización de las jornadas y a todos vosotros.